Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde, en este núcleo número 15. Vamos entonces a dar inicio a esta nueva materia. Esta es la materia número 13. Oye, ya vamos adelantaditos, ¿sí? Vamos a ver santidad genuina, hermanos queridos. Venimos hablando de varios temas en la Escritura y yo anhelaba el momento de llegar a este punto porque una de las cosas que nosotros ya están todos claros, que tenemos una salvación imperdible, ¿sí? Pero sobre este tema de la salvación imperdible, siempre se ha elevado una mala imagen de algunas personas, usados no por Dios, de los cuales han querido torcer esta verdad, usando o alegando el que los que enseñamos que la salvación no se pierde, entonces aparte de enseñar que la salvación no se pierde, queremos impulsar a la gente o llevarlos al libertinaje. Vamos a ver si eso es tan cierto así. Entonces, vamos a ver esta materia que nos habla de la santidad genuina. Entramos en materia. Como hijos obedientes, no os conforméis, oiga, a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sí, sé también vosotros santos. Oiga, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Usted debe de buscar a dónde está eso escrito. Usted busca la Biblia de estudio. La Biblia de estudio le da la referencia a dónde está este escrito que dice acá el escribiente o el escritor. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Eso está en Primera de Pedro 1, 14 y 16. Y el verso 16 es el que usted le va a buscar la referencia y lo va a llevar a la parte de la sé santo porque yo soy santo. Colóquelo en modo avión y no pasan esos detalles. Ahora, Pedro, Nuevo Testamento, orden sacerdotal de Cristo, eterna orden sacerdotal, plena revelación del Espíritu Santo, nos da esta indicación a la cual debemos de prestarle pero mucha atención y hacer un análisis sobre los textos. Como hijos obedientes, oiga, ¿qué somos? Hijos obedientes. Si habemos hijos obedientes, también hay hijos desobedientes. ¿Ok? Por eso no existen aquí, eso no vinieron hoy. Entonces, creo que nosotros estamos en el lugar y en el espacio de los hijos obedientes. Ahora, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, es decir, estando en pecado, estando en las tinieblas en cuanto a conocimiento y estado. El escritor nos exhorta, o el Espíritu Santo por medio del escritor nos exhorta que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, ¿sí? Estando en ignorancia, sino como aquel que os llamó. Aquí viene el modelo a seguir. Es santo, sed también vosotros santos. En toda vuestra manera, no es en una parte, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué debemos de serlo? Bueno, aquí está el fundamento. Porque escrito está. Ok, ¿a dónde? Búsquelo en una Biblia de estudio y usted va a saber dónde es que está escrito. Porque el Nuevo Testamento, hasta cierto punto, está fundamentado en las bases que se dieron en el Antiguo Testamento. Sé santo porque yo, Dios hablando de él, es santo. Una reflexión como introducción. La santidad no es una meta, oiga, que lograste alcanzar y te estacionaste sin posibilidad de volver atrás. Muy importante que usted
se haga esta retrospectiva, que usted hable con usted mismo y entienda esta verdad, que la santidad no es una meta que lograste y alcanzaste y te estacionaste y ya no hay posibilidades de salirte de allá. No, no. No es una vida estacionaria donde no tienes más nada que hacer en pro de ella. La santidad es como un maratón donde no es imprescindible la velocidad con la que corras. Puedes ir muy adelante, puedes sacarle varios minutos a los que vienen detrás, pero los que vienen detrás vienen caminando y vienen empujaditos también. Sino la resistencia que se tenga. Es una carrera de perseverancia, consistencia, permanencia, donde por ninguna circunstancia se debe abandonar la santidad. Es un estilo de vida de acorde a los pensamientos, preceptos, designios, demandas, mandamientos, de Dios, que están revelados en su palabra, y que yo, luego de caminar sobre lo revelado, entonces la iluminación va a venir sobre mi vida para yo caminar sobre esas verdades que han estado toda la vida ahí en el texto sagrado. La santidad es vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. La santidad está en el esfuerzo que hacemos para no fallar a las demandas de Dios, pero aún cayendo, ¿sí? Pero aún cayendo, la santidad está en esforzarnos, en levantarnos, independientemente las veces que caigamos. ¿Ha leído usted alguna vez el texto que dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará? No dice que Dios lo levantará. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará. Entonces, cada vez que un justo cae, se va a levantar. Pero cuando no es un justo, difícilmente se levanta. ¿Sí? Para los justos hay promesa. Porque los justos caen, óigame, externamente, psíquica y físicamente, pero espiritualmente ya son justos. Es imposible que caigan. La lucha por la santidad está en entender que siempre que acudamos a Dios por el perdón, en una caída, Él está dispuesto a perdonarnos, Dios, y que por esa causa nunca nos abandonaremos al pecado hasta llegar a vencer en el área que reincidimos. Pablo en su pensamiento dijo: nunca te sientas seguro de ti mismo en el área de la santidad, porque el que piense estar firme, tenga cuidado, no vaya a caer. El ser santo no es fácil, ¿sí? El ser santo no es fácil, pero el permanecer santo es más difícil. Pero no imposible, ¿sí? Ok, entonces el ser santo no es fácil, compañero, pero es un llamado de Dios, ¿sí? Y es nuestra única opción. Él dijo: sé santo porque yo soy santo. Carlos H. Spurgeon dijo: quien no ha entendido y atendido el llamado a la santidad, no podrá optar por otro llamado que Dios haga. El primer llamado que el Hijo de Dios tiene después del llamado a la salvación es el llamado a ser santo. Tome en cuenta que la única virtud entre las propiedades de Dios que es elevada a la 3 es su santidad, y esto demuestra lo serio y comprometedor que es el llamado a la santidad. El texto sagrado dice:
Santo, santo, santo. Hoy podemos decir Santo Jehová, Santo Verbo, Santo Espíritu Santo. Allá, Antiguo Testamento. Hoy podemos decir Nuevo Testamento, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu que vive en nosotros. Y santo también nosotros, si estamos caminando como Él manda. Reitero, mantenerse en santidad no es fácil, pero igual de difícil es levantarse cuando se tiene una caída. Y más cuando no se conoce el amor, el perdón, la paternidad y la gracia de Dios. Ahora, escúchenme. Si ser santo no es fácil, escúchenme, más difícil es vivir cometiendo pecados. Yo no sé si usted es de los que, desde que le entregó su vida al Señor, más nunca ha cometido un pecado. Gloria a Dios por usted. ¿Sí? Pero si usted no es de eso, usted debe saber que los tiempos que usted ha estado en santidad, estar en esa posición no ha sido fácil, pero debe de saber también que los tiempos en los cuales usted ha estado cometiendo pecado han sido más difíciles. Si usted no ha pasado por ahí, mi deseo es que no pase, pero pregúntele a los que han estado en esa condición, que no tienen paz, sosiego, tranquilidad, porque saben que están mal y que ese no es el lugar donde ellos deben de estar. Y entonces, si es duro y si es difícil ser santo, más duro y más difícil es andar viviendo, siendo justo, pero cometiendo pecados, o viviendo en pecado, teniendo la oportunidad de perdón a la mano. Ahora, procuremos por todos los medios de no caer, pero en un supuesto negado que tengamos una caída, procuremos por todos los medios en levantarnos. Dios siempre nos extenderá la mano para restaurar nuestras vidas. Él siempre nos dará la oportunidad que necesitamos para ir en pro a la santidad. En lo personal, te digo, muchas fueron mis caídas, el que escribe esto, pero aunque el hombre me condenaba, siempre tuve a Dios de mi lado, brindándome un perdón hasta que llegué a vencer el perdón en el área de mi reincidencia. Hoy sigo mis luchas con el pecado o con los pecados en otra área, en otro nivel, pero sin detenerme hasta llegar a vencer y pasar a otras áreas y a otros niveles para seguir venciendo en una lucha que es una lucha que termina, oiga, en el momento de mi partida, porque está escrito que seremos semejantes a Él, por supuesto, después de la partida, de que seamos transformados. Ahora, el que escribe este material, no escribe este material porque de cuna él lo fue así. ¿Sí? Este individuo se convierte a Cristo, viene al estado Lara, él es del Zulia, se inscribió en un instituto teológico por allá y estuvo un tiempo, lo acusaron de algo que según él no cometió en el instituto y por esa causa fue expulsado. Eso lo llevó a descarriarse 6 años. En esos 6 años de descarriado, hizo y deshizo en todas las áreas. No volvió al mundo de la delincuencia de donde él venía, pero vivió en el mundo de la delincuencia dentro de la iglesia. Arregló 7 matrimonios, según él, estuvo con las 7 y no se casó con ninguna. Hizo y deshizo. Finalmente, él lo invitaron a una actividad donde estaba un predicador que trajo un mensaje, nuestra identidad en Cristo. Una vez que oyó ese tema, se le iluminaron verdades, las cuales lo llevaron entonces a pararse en el espejo de su realidad y por fin a tomar una decisión de cambiar de su vaga y delincuente vida para santificarse. Él dice, yo no le digo a la gente que sean santos porque
Eso yo lo traigo de cuna, no, lo aprendí, lo aprendí. Pero si alguien fue delincuente y vivió sumergido en diferentes áreas, en la pornografía, en la masturbación y otro poco de áreas en las cuales él vivió, lo dice, fui yo. Ahora hay gente que dice, oye, tú sí eres atrevido para decir eso, tú sí tienes estómago, no. Él dice, yo no lo digo ni me vanaglorío diciéndolo, sino que si yo pude salir de ahí, ustedes también. No lo digo para gloriarme de eso, no, sino para que ustedes sepan que si yo pude salir, ustedes también, y de repente ustedes están en algo, pudiéramos decir, más tonto comparado en lo cual yo me moví. Ahora, muchos exponentes del tema de la santidad lo presentan de manera compleja, pero no tienen un concepto preciso y conciso acerca del mismo, hasta el punto que le han adjudicado, oiga, la acción de pecar que está en oposición a la santidad solo a las acciones malas, pasando por alto que aún, oiga, haciendo lo bueno con motivos correctos se puede pecar en contra de Dios. Otros hacen solo de lo inmoral un acto de pecado, ignorando que aún haciendo actos morales se peca en contra de Dios. Y aunque parezca paradójico, hay actos inmorales que no atentan en contra de la santidad de Dios. ¿Sabía eso usted, que hay actos inmorales que no atentan en contra de la santidad de Dios? Un chico que tiene problemas de motores, problemas de su identidad, o que está con su mente enajenada, desnudo en la calle, se puede masturbar en la calle, y eso para efecto, aunque es un acto inmoral, él está enajenado mentalmente. ¿Sí? ¿Se le contará eso a él como pecado? Agarran a una persona y la violan, la forzan. ¿Sí? Se le contará como adulterio a esa chica que violaron o a ese chico que violaron, porque ahora hay mujeres violando hombres también. ¿Sí? Ajá, se le contará como pecado a ese individuo que fue forzada. Entonces, ahí es donde tenemos que expandir un poquitico más el conocimiento que tenemos. Ahora, en esta materia daremos con precisión todo lo relacionado a la santidad, la santificación y lo que significa ser santo, según los principios de la pedagogía. La mejor forma de enseñar lo que es exponiendo lo que no es. Concerniente al tema, voy a presentar lo que no es la santidad, y automáticamente se va sobreentendiendo lo que es la santidad. Lo que no es la santidad, oiga, la santidad no consiste en una lista de cosas que tú tienes o tienes que hacer. Cosas que no tienes o tienes que hacer. No consiste en la santidad. La santidad, además de tener que ver con principios, está muy relacionada con el motivo del corazón. Esto va más allá de lo que tienes o no tienes que hacer. Es cierto que la santidad tiene que ver con hacer de los preceptos de Dios un estilo de vida, que a su vez pasan a ser principios para la vida. Pero sobre todas estas cosas está el motivo del corazón. ¿Qué es lo que indica el carácter de las cosas? Es decir, no es lo que hace lo que caracteriza el pecado, oiga, sino cuál fue el motivo que te condujo a hacer las cosas. El origen del pecado nace del motivo y la intención del corazón, que conduce a la persona a la
premeditación y a la alevosía. El ejemplo más claro lo tenemos en Satanás, que sus acciones fueron producto de sus intenciones, de lo que nació en su corazón. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, oiga, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28, 14 y 17. Creo que ustedes están claros en qué tiempo pecó Satanás. ¿Sabe que hay solamente dos tiempos? Tiempo crono y tiempo cairo. ¿En cuál de los dos pecó Satanás? ¿Cronos o cairo? ¿Kairos o crono? ¿Cuál de los dos? Acuérdese. ¿Cronos o cairo? Nosotros fuimos hechos en el tiempo. ¿Cronos o cairo? Cronos de cronómetro, de donde se pueden medir las cosas. Cairo, el tiempo donde no se puede medir el tiempo. Lo que se hace en el tiempo y se creó en el tiempo, cairo, no caduca, no fenece, permanece siempre. En el tiempo crono las cosas pueden cambiarse. Entonces, ¿Satanás pecó en cuál de los dos? Kairos. Entonces, Jesús dijo, tratando el tema del pecado como intención, más que como hecho, que de la abundancia del corazón habla la boca, y que la maldad, y que las malas acciones nacen en el corazón del hombre. Es decir, cuando el hombre hace algo, naturalmente ya eso estaba muy pensado. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón sácalo bueno o buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón o de sus malas, o saca las malas cosas. Mateo 33 y 35. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca y va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre psíquico y físico, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas salen o son las que contaminan al hombre psíquico y físico. Mateo 15, 17 y 20. Según el pensamiento de Jesús, la intención es más determinante para Dios en el momento de hacer juicio que la ejecución del pecado, no dejando de tener importancia para Dios la acción del pecado, porque ella determina daños que también serán tomados en cuenta en el juicio. En la mayoría de las veces que aparece el testimonio o el término corazón en las Sagradas Escrituras, lo hace haciendo referencia es al motivo. El proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Proverbios 4:23. En Hechos Esteban da testimonio de cómo los hebreos, estando en el desierto, tenían su corazón en Egipto, refiriéndose al motivo, a la intención. El texto dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, haciendo referencia a la obediencia hacia Moisés, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hechos 7:39. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, hablando del alma cochambrosa, torcida, enferma, no quebrantada, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí el escritor se refiere al motivo, exponiendo la supuesta seguridad que en el interior el hombre tiene de su santidad, pero Dios, que escudriña todas las cosas, sabe y nos hace entender que estamos equivocados. Por esta causa, el texto sagrado dice que Dios no cuenta los corazones, Él pasa los corazones. ¿Sí? Por esta causa, el texto sagrado dice que Dios no cuenta los corazones, Él pasa Él pesa, los corazones. Pero aquí no está hablando de la maquinita que tenemos aquí que bombea, pum, pum, pum. ¿De qué está hablando? Del alma no quebrantada, del alma no sometida, del alma de repente no educada y por lo tanto no informada para recibir formación. Porque tenemos gente que están cometiendo diferentes tipos de pecado por falta de formación, pero la falta de formación es porque no han tenido información. Pero tenemos el montón de gente que tienen información, pero no quisieron caminar sobre la formación. Porque como maestro y como pastores nosotros solamente podemos informar y ya depende de ustedes. Los creyentes sí se forman ustedes mismos. El término pesar tiene que ver con el motivo, más que con los hechos. El contar es relativo a la cantidad. El pesar tiene que ver con la calidad y la pureza. El proverbista dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 21:1. El rey David le pidió a Dios que escudriñara su corazón y que descubriera la perversidad en él para ser guiado conforme el pensamiento de Dios. Ahora, ¿dónde conseguimos el pensamiento de Dios? ¿Alguien me puede decir cómo hacemos para llegar al pensamiento de Dios? Por favor, digan, hablen. ¿El pensamiento de Dios dónde lo conseguimos? En su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos andar en el pensamiento de Dios? En lo conocido, de lo que hemos estudiado, de lo que está revelado y que se nos ha iluminado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. Por esta razón, dice el texto sagrado, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Según la amartiología, Dios no juzga el pecado por las obras, sino por el motivo que te conduce a hacer las cosas. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias a sabiendas de ellas? El término amartiología viene del compuesto amartía, que quiere decir pecado, y logos, que es relacionado a un tratado
por lo que indica que amartiología es el tratado acerca del pecado. La amartiología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que éste produjo. Hacer algo, sea bueno o sea malo, sabiendo los daños que se van a producir, es premeditación y ante Dios es contado como pecado, no tanto por lo que hiciste, sino por los daños que causaste sabiendo de antemano los resultados nocivos que ibas a tener. Debemos tomar en cuenta que aún haciendo cosas buenas se puede producir daños. Oiga lo que viene, porque el motivo no es correcto. Las escrituras registran de gente que hicieron cosas buenas y sus motivos no eran correctos, porque aún de los malos motivos pueden proceder obras buenas, pero nunca de un motivo correcto producirán cosas malas. En esto el principio se mantiene. Este fenómeno es revelado por el apóstol Pablo en una de sus cartas. Pasemos a analizar el pensamiento del apóstol. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Pregunto yo, ¿es bueno predicar a Cristo? Sí, buenísimo. Y síganlo haciendo. Pero predicarlo por envidia, ¿será bueno? Ok. ¿Es bueno hacer un concierto? Buenísimo. Pero hacer un concierto yo porque lo hizo la iglesia X, porque yo lo voy a hacer mejor que él. No. Hacer una campaña X, ponerme a repartir comida y darle comida a todos los necesitados que hay en la zona, ¿es malo? No. Pero si yo lo estoy haciendo porque lo está haciendo la iglesia tal en Guarico, es malo. Porque usted lo está haciendo por competencia, por envidia. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, tampoco es bueno. No, sinceramente, pensando añadir, oiga, aflicción a mis prisiones. Filipenses 1:15 y 16. Es decir, Pablo estaba preso y ellos se ponían a predicar porque estaban aprovechando que Pablo estaba preso y no podían contender con él. Entonces, ¿estaban haciendo algo bueno? Sí, pero se les contaba como malo, como pecado. Porque la intención era hacerlo sufrir a él más en la prisión. Según el pasaje, el predicar el evangelio es bueno, por supuesto, pero su fin era malo, porque sus motivos eran incorrectos. Esto indica que de un motivo incorrecto pueden surgir buenas obras para alcanzar un fin de acorde al motivo que se tenga. La diferencia solo la puede notar Dios conoce las intenciones del corazón. El término pecado en su etimología es amartía, que indica, oiga, errar al blanco. Por lo general, se denomina pecado toda falta, iniquidad, rebelión, injusticia, inmoralidad, disociedad, no entendiendo que hay acciones que están en total contraste con lo antes dicho, que en su apariencia no parecen pecado, sin embargo, ante los ojos de Dios se está incurriendo en este. Pecar indica errar al blanco, entendiendo que el blanco es el centro de la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que hacemos que no esté acorde con el propósito actual es carácter
es carácter, el deseo, los designios y la palabra de Dios, se cuenta como pecado ante Él, aunque lo que hagamos sea bueno. Una de las cosas que debemos entender es que aún haciendo cosas buenas podemos quebrantar un principio de santidad, porque no es lo bueno que tú haces, sino el por qué lo haces. Observa que Dios por una mentira preservó la vida de una mujer, Rahab la ramera, Josué 6, 17 y 23. Y por otra parte, por la mentira le quitó la vida a dos personas, a Zafira y a Ananías. Ahora, ¿cuál de las dos mentiras era más mala? Hechos 5, 1 y 11. Dios en ambos casos no juzgó, oiga, la mentira, sino el motivo que tuvieron para mentir. Uno mintió para preservar los hombres que Dios tenía en el sitio, y los otros mintieron para tratar de engañar a los hombres que Dios tenía en el sitio. ¿Sí? Entonces, a una le preservó la vida y a la de toda su familia. Y al otro se los llevó en paro a los dos. Una no había nacido de nuevo. No era templo y morada del Espíritu Santo. Pero tenía una intuición, porque ella dijo, yo veo que todos los pueblos que se paran frente a ustedes son arrasados, son eliminados. Y creo que aquí va a pasar lo mismo. ¿Sí? Los otros dos habían nacido de nuevo, oiga, dispensación de la gracia, y eran templo y morada del Espíritu Santo y quisieron mentirle al mismo Espíritu Santo. Los pasó. Contó y qué. ¿Dónde están? El propósito de Dios que había para esa gente se acabó. Contó y que eran templo y morada del Espíritu Santo. Toma en cuenta que Rahab fue justificada por la fe que tuvo para mentir, no tomando Dios en cuenta la mentira que dijo, sino la fe y el motivo que tuvo para mentir, hasta el punto que aparece entre la lista de los héroes de la fe en Hebreo 13:31, y de paso no era israelí. Santiago 2 aparece en Hebreo 13:31 y Santiago 2:25 y 26. Como otro ejemplo, vemos que David no fue juzgado, oiga, por Dios, por haber tomado de los panes de la proposición, que solo era permitido, oiga, al sumo sacerdote, porque su motivo fue correcto. David lo hizo como un acto de, no lo hizo como un motivo o acto de rebeldía, sino por la falta de provisión. Primera de Samuel 21, 1 al 6. Este es un acto relatado por Josué en una reprensión que le hizo a los fariseos, Jesús en una reprensión que le hizo a los fariseos, precisamente juzgando el motivo equivocado del corazón. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente, oiga, a los sacerdotes? Mateo 12, 3 y 4. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Marcos 2, 25 y 26. En el caso de David,
Y Betsabé, Dios no lo juzgó porque estuvo con una mujer. Dios lo juzgó por la mujer con la cual estuvo. Si hubiese tomado a otra, probablemente Dios no le hubiera dicho nada. Segunda de Samuel 12, 1 y 19. Pero la que tomó tenía dueño. Ten presente que la santidad nace del corazón, oiga, y radica en su motivo. Si el motivo es incorrecto, ya has pecado, aunque no lo hayas ejecutado. Por esta razón, no te guardes ni te cohibas simplemente de hacer las cosas. Analicemos el motivo. Si nos cohibimos de hacer algo, pero en el corazón nace y está la intención ajena al propósito y a los designios de Dios, ya hemos quebrantado un principio de santidad. Dicha intención ajena a los designios de Dios se cuenta como un pecado de omisión, aunque no se ejecute. Pecado de omisión es el que está aquí adentro y todavía no se ha ejecutado allá afuera. Omisión. Está como la ponzoña dentro de la culebra. Sin embargo, la ponzoña dentro de la pata, el colmillo de la culebra, a la culebra no le hace daño, para nada. Pero el pecado de omisión a usted no le da tranquilidad y a mí tampoco. No es que directamente nos afecta, pero hasta cierto punto sí nos hace no vivir en paz como debemos de vivir. Jesús dijo, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer, oiga, para codiciarla, aquí está el detalle, el problema no es mirarla, es para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Por esta causa afirmo que la santidad no es una lista de cosas que puedes o no puedes hacer. Lo que tiene o no tienes que hacer. Sobre estas cosas está el motivo del corazón, que es de donde proceden las cosas. En cuanto al motivo en relación a la santidad, se debe tomar en cuenta que aún haciendo las cosas con motivos correctos ante Dios, lo que hacemos se puede considerar pecado, porque no es lo que haces para Dios lo que cuenta que hagamos, lo que cuenta es que hagamos lo que Él te mandó a hacer. David propuso en su corazón construir un templo para Dios y su motivo era correcto, pero si lo hubiera hecho, le hubiera sido considerado o contado como pecado, porque no fue a él a quien Dios escogió para tal fin, sino a su hijo Salomón. Nunca olvides esta verdad. Ninguna de nuestras mejores, oiga, intenciones o motivaciones y acciones pueden ocupar el lugar de la obediencia en la perfecta voluntad de Dios. Llamó entonces David a Salomón, a un hijo, y le mandó que edificara casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Primera de Crónica 22, 6 y 8. Entonces ese fue el motivo por el cual a David se le prohibió, teniendo todas las posibilidades y las capacidades para construir,
se le fue prohibido construir templo. Es la parte de Dios. Y lo otro era que Dios no lo había escogido a él para construir templo. Lo escogió para liberar a Israel de los enemigos, para poner los enemigos cada uno en su lugar y para hacer el trabajo militar y político que estaba haciendo y también lo que había hecho antes. ¿Cuál era el trabajo que había hecho antes? Organizar los adoradores de Israel, ¿sí? Como músico y constructor de muchos de sus instrumentos, pero no era el hombre que iba a hacer esa gran construcción, era su hijo. Entonces, el propósito de Dios va por encima de todas las cosas.